qué difícil olvidar aquellas enormes marchas de 2018 bajo el frío, la lluvia, por el derecho humano básico a decidir sobre nuestro propio cuerpo, por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Bueno, es esa deuda histórica de esta democracia con las mujeres y demás personas gestantes. En el Congreso, ¿se acuerdan? Pero unos cuantos dinosaurios del Senado, tanto del actual oficialismo como del macrismo, se negaron a aprobar el proyecto de ley que elaboramos cientos de organizaciones de forma colectiva que somos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto. Pero si pensaron que iban a frenar nuestra marea verde, nuestra lucha, se equivocaron completamente. El martes 1 se inició de nuevo el debate de los proyectos de aborto en las comisiones de diputados. Y eso es un triunfo de nuestra lucha. Y además digo proyectos porque el Poder Ejecutivo presentó un proyecto diferente al de la campaña. Entonces nos preguntamos, ¿por qué un proyecto distinto si el de la campaña es una construcción colectiva de años y además logró la media sanción? ¿Qué tiene que ver con las reuniones que tuvo Massa con los antiderechos antes de que Alberto presentara su proyecto? Y las reuniones y declaraciones del Papa y la tardanza de 10 meses para redactar el texto oficial. Bueno, este editorial se podría llamar Detrás del proyecto oficial, la injerencia clerical. Empecemos. Desde el principio de año hasta hoy, ya hubo unas 28.000 internaciones que ocuparon unidades de terapia intensiva para atender personas con complicaciones por abortos clandestinos realizados en condiciones insalubres. Y se estima que hay al menos 120 muertes cada año por abortos sépticos, infectados, y miles quedan con secuelas graves, muy graves. Estos son números de una realidad dolorosa y cruda que es consecuencia de la clandestinidad. Como decía antes, que el Congreso trate de nuevo el tema de aborto es un triunfo de la marea verde. Y ahora es más necesario que nunca no abandonar las calles y redoblar la movilización. Porque el proyecto del gobierno, más allá de que abrió expectativas en muchos sectores, tienen trampas que es preciso desnudar y combatir. Primero, incluye la objeción de conciencia individual, pero no dispone de ninguna obligación explícita a los hospitales o centros de salud de contar con al menos un o una profesional para realizar la interrupción voluntaria del embarazo. Esto implica que, de hecho, habilita la objeción de conciencia institucional, o sea, que todos los profesionales de un hospital pueden negarse a realizar la práctica del aborto, como ya ha pasado en otras ocasiones. El gobierno trata de minimizar este problema, pero en las provincias o municipios con fuerte peso de la iglesia, los evangélicos o los dinosaurios políticos, es una traba concreta para quienes busquen acceder al derecho al aborto. Es como si una directora de escuela se negara a inscribir a un estudiante por su raza o su religión, o si un empleado del registro civil se negara a casar a parejas de lesbianas. Ninguna objeción de conciencia. Todo profesional debe cumplir con los derechos que la ley reconoce. Segundo, el proyecto del gobierno penaliza a quienes se hagan un aborto a partir de la semana 14, es decir, una condena que fomenta la clandestinidad. Por ejemplo, el de la campaña no penaliza. Tercero, el proyecto del gobierno duplica el plazo para que se garantice la práctica, mientras que el proyecto de la campaña dice 5 días, el del gobierno lo estira hasta 10 días. Y cuarto, el proyecto del gobierno no incluye el derecho al aborto en los contenidos de la educación sexual integral, mientras que el de la campaña sí. Nada es casual, sino causal. Massa, presidente de la Cámara de Diputados, postergó las reuniones con los integrantes de la campaña, a la vez que sí se reunió con representantes de sectores antiderechos. Alberto Fernández, por más corbata verde que se ponga, le cedió a las presiones del Vaticano y la Iglesia, con quienes mantiene una excelente relación. A buen entendedor, pocas palabras. El proyecto oficial incluyó esas trampas por presión clerical.
pero sobre todo es una barbaridad la objeción de conciencia. Frente a estas trampas o limitaciones del Ejecutivo, aparecen otros problemas a superar, que son, por ejemplo, el del posibilismo. Es de decir, y bueno, esto es lo que se puede, o mejorémoslo un poquito. Es como si en una lucha salarial la patronal ofrece el 10% y nosotros queremos un 20%. Si queremos el 20%, hay que exigir el 30% y luego negociar, porque si de arranque aceptamos el 10% de la patronal, va a terminar ofreciendo el 5% y en cuotas. La vida es así. De las luchas se aprende, se sacan conclusiones que sirven para luchas futuras y así tener mejores herramientas para la victoria. En este caso, aprendimos que nuestra fuerza radica en la movilización masiva y permanente y no en confiar en las instituciones que no solo cajonearon el proyecto durante años, sino que están llenas de antiderechos. Por eso, aunque siempre hay cabildeo parlamentario, lo esencial es ir duro contra la objeción de conciencia y no abandonar las calles cuando se dictamine y cuando se vote. Sectores que se apoyan en el poroteo por arriba, de hecho, ceden y no defienden el proyecto de la campaña sin objeción de conciencia. Intentan generar la idea de que es una utopía hacer posible lo necesario y entonces, con esa lógica, habría que conformarse e ir a menos. Gran error, gran. Imagínense si alguien le hubiera dicho a las abuelas y madres de Plaza de Mayo que tenían que conformarse cuando dictaron las leyes de obediencia debida y punto final, si al fin y al cabo ya había vuelto la democracia y algo se había logrado. O si en el 2010 se le cedía el posibilismo de la unión civil, hoy no tendríamos matrimonio igualitario. Porque si no se avanza, se termina retrocediendo. Y si no vamos por todos los derechos del proyecto de la campaña, con la marea verde en las calles, los dinosaurios del Senado, más la presión de los antiderechos que también están movilizados, van a recortar aún más el proyecto oficial. Y eso es lo que no podemos permitir. Por eso, el día del dictamen, sabemos dónde está nuestro lugar. La única garantía que tenemos para lograr que el aborto sea legal este 2020 y sin trampas es seguir movilizadas defendiendo el proyecto de la campaña. Y ahí vamos a estar otra vez en el Congreso y en todo el país.